Diego, un gusto, ¿cómo andás? Pedro? ¿Cómo ¿Bien? estás? Bien, bien. Bueno, Diego nos va a hablar de filosofía. Mirá, yo te cuento, Diego, que cuando ayer le comenté a una amiga mía que ibas a venir vos de filosofía, y le digo, yo la verdad que de filosofía no entiendo nada. Me dice, vos sin darte cuenta, hacés filosofía constantemente. Bueno, le digo, la verdad que va a venir bien entonces que venga Diego y me explique, para empezar, ¿por qué? ¿Qué es la filosofía? ¿No es cierto? Para que la gente más o menos empiece a ponerse en hilo de lo que vamos a hablar. Bien. Bueno, la filosofía, en principio, como siempre digo, es un invento griego, ¿no? Nace en Grecia antigua, hace más o menos unos 2500 años atrás, ¿no? O sea que es una disciplina muy antigua. Y este invento griego básicamente se distinguía de otras formas de explicación del mundo en que utilizaba la razón, ¿no? Es decir, en vez de apelar a mitos o apelar a historias, se apela a la razón como instrumento para explicar los fenómenos del mundo. Entonces esta forma de proceder en, el- en la conjetura y en la búsqueda de respuestas fue dando todo un estilo, ¿no? Un estilo que tiene que ver con ir racionalmente analizando las cosas para encontrar respuestas. Ujú. ¿Mm? Y bueno, como te digo, es un invento griego y también se suele entender que la filosofía es, no sé si quizás lo escuchaste, la madre de todas las De todas ciencias, las ¿no? ciencias, sí. ¿Mm? ¿Por qué eso? La madre de todas las ciencias. Bien, bueno, yo generalmente para poder explicar esto en breve tiempo, porque a veces me pasa que tengo que explicarlo en breve tiempo, utilizo la metáfora del árbol de la filosofía. Es como la filosofía como si fuera un árbol y hay diferentes saberes que son como las ramas. Entonces tenemos la filosofía de la ciencia, la ética, la política, la estética, inclusive la La, matemática también en la un de la momento, moral, que no hay mucho. la moral, ¿no? Bien, todos estos temas antes eran parte de la filosofía. Entonces el filósofo griego sabía de política, sabía de matemática, sabía acerca del amor y de lo bello, conocía también parte de la mitología, es decir, era como un científico hoy en día. Entonces, con el correr del tiempo, esos saberes que estaban todos dentro de la filosofía, se fueron independizando y por eso se le dice la madre de todas las ciencias, porque lo que hoy es ciencia, que yo la política, por caso, que se Ujú. estudia ciencias Sí. políticas, antes era un rubro o era parte de una rama de la filosofía, ¿no? Ujú. Así es. Los filósofos en la antigüedad eran los que sabían todo. Es decir, Claro, exacto, prácticamente claro, eran sí, los sí, sí, que sí, sí. a los reyes lo guiaban en Claro, cualquier aspecto. sí, 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 Era sí. su métier, era decir, no, esto sí, esto no. Exactamente. Entonces Estaban dentro de eso. se los llamaba, se los consultaba porque se entendía que ellos tenían este proceder racional, tenían una amplia capacidad de conocimiento y bueno, eran como los científicos de nuestra época, ¿no? Ujú. Y también suelo decir que la filosofía es el fondo de ideas de la cultura occidental. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que las ideas que forjan nuestra cultura, de alguna manera, eh, empiezan a forjarse nítidamente con los griegos. Y bueno, esto lo podemos ver ya en el lenguaje. Es decir, el lenguaje que utilizamos tiene palabras griegas. Nosotros, por ahí sin darnos cuenta, utilizamos palabras que en realidad provienen del griego. El- la palabra paradigma Paradigma. es una palabra netamente griega, ¿no? Ujú. Nosotros lo usamos como una especie Sí, de sí, coloquial, ¿no? sí, ahora empieza, se usa mucho. Pero, por ejemplo, thermos es una palabra griega que significa calor y nosotros el termo lo usamos para cebarnos los mates, Sí, por caso, ¿no? sí. Bien. Eh, Después está, por ejemplo, cuando decimos microeconomía, Micro, micro significa pequeño. claro. Entonces, microeconomía es la economía pequeña, o cuando decimos microbio, quiere decir micro, que es chiquito, y bio, que es vida, o sea, vida pequeña, ¿no? Entonces, todas nuestras palabras técnicas, inclusive algunas que se han pasado al lunfardo, por ejemplo, la palabra filo. Filo quiere decir Filo. amor.
¿no? Ujú. Y en cierto tiempo decía que el filo era cuando uno andaba de amorío, Sí, ¿no? sí, Estás sí, sí, afilando, sí, sí, por sí. caso. Bueno, también viene del griego, ¿no? Ujú. Entonces, ya en nuestro lenguaje está anidada esa herencia griega y bueno, ya nos dice que nuestra cultura está atada a esa herencia Ujú. ancestral, ¿no? Y la filosofía oriental, ¿cómo se dice? Que viste que se habla tanto de la filosofía oriental, Sí. del oriente, Hoy en día, como un misterio se habla, ¿o no? sí, 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 Dentro sí, sí, sí. de lo que es la filosofía, cuando se habla de oriente, se habla de un misterio. Sí, nosotros hoy en día estamos recibiendo muchos de Oriente. No sé si vos tenés esa percepción, pero Ujú. yo veo que hay mucho interés por las filosofías orientales o los pensamientos orientales, el budismo, el yoga, en todas las terapias Ujú. holísticas también. Alternativas, sí, terapias alternativas que hay muchas, Hay ¿eh? muchas, ¿no? Sí, sí, después la medicina china también. La medicina china, Ujú, es decir, hay un florecimiento en América ujú, de esto. Y lo que es la filosofía oriental, te diría que no es tan diferente realmente. O sea, como que los problemas son los mismos. ujú. Y uno de los problemas centrales que trata la filosofía oriental es la liberación. La liberación, o sea, todas las filosofías y sistemas orientales, inclusive religiosos, eh, intentan dar al hombre, y a la mujer también obviamente, eh, un- una vía de liberación. Vos me vas a decir, ¿liberación de qué? Claro. Bien, la liberación del sufrimiento. La liberación del sufrimiento. Es decir, todos los sistemas filosóficos y religiosos orientales buscan liberar al humano del sufrimiento, ¿no? Y en esto tenemos una de las grandes religiones que da respuesta y que tiene grandes adeptos y versiones es el budismo, El budismo, claro. ¿no? El budismo sostiene que uno sufre, por ejemplo, porque se aferra. Mientras más se aferra uno a la vida, más sufre. ¿Por qué? Bueno, porque el universo es una continua fluctuación. Entonces, aferrarse a algo que es por naturaleza fluctuante genera esta, este sufrimiento, ¿no? Así que, bueno, los sistemas orientales son muy avanzados también, son muy Sí, pero avanzados. también buscan, a ver, buscan el no sufrimiento con las medicinas esas alternativas y con todas las cosas, es decir, tratan de que la persona esté mejor, me parece, me da esa impresión que tienen Sí, sí, sí. ese camino, es decir, bueno, uno habla de acupuntura o habla de decir que después no sé si el dolor lo saca la acupuntura o lo saca la mente, ¿no es cierto? Realmente. Porque a ver, si hablamos de filosofía, también hablamos de lo que uno Sí, hay una, este, la mente está presente está ahí, presente ahí, actúa, en todo eso, está trabajando, está ¿no? trabajando. Sí, lo que tenemos también en la filosofía o sistemas orientales es eh, un pragmatismo. Los orientales ven todo en términos de praxis, de práctica. Todo sirve si tiene una finalidad práctica. Es decir, sirve si me libera. Yo sigo esta filosofía si tiene efectos reales, ¿no? Claro. Si no, no me sirve, lo dejo de lado. Entonces, todo termina siendo de alguna manera o vinculándose con una práctica. Es decir, si funciona, lo sigo utilizando, sigo este camino, y si no me funciona, buscaré otro. Buscaré otro. Entonces, los sistemas filosóficos y religiosos en Oriente se pelean, por decirlo de una Por manera, eso, claro. a ver quién hace el mejor sistema que Ujú. funcione mejor, ¿no? En el caso de Occidente no es tan así, no es No, tan así, no es tan así. La filosofía está vinculada más al claro. pensamiento y a la capacidad de Eso tal vez razonar, es ¿sí? más filosófico que lo otro o en filosofía no varía eso. Y si vamos a ser como así un poco serios, Sí, como serio. tendríamos que Bueno, ser, somos muy serios, pero bueno, no importa. tenemos que decir que filosofía nace en Grecia y es propio de Occidente. ¿Sí? Claro. La filosofía es un invento griego, pasa a los romanos, ¿no? Ujú.
decir, Roma invade Sí, Grecia, sí. es un imperio, se genera la cultura greco-romana, ¿no? Ujú. Nosotros tenemos mucho de derecho en eso, y después de los romanos pasan los cristianos, Claro. ¿no? Los grandes filósofos van a ser los cristianos luego, Mm. que van a, bueno, que van a leer a Platón, Aristóteles, los clásicos, en términos o en clave cristiana, Cristiano, ¿no? claro. Entonces, si tenemos entonces Grecia, Roma, cristianismo, vemos cómo se va forjando ya el fondo, ¿no?, de cultura, Ujú. ¿no? Nosotros venimos de una cultura cristiana, obviamente. Sí, sí. Así que bueno, en verdad filosofía hay en Occidente, es propio de Ujú. nuestro hemisferio, nuestro. Ujú. Sí. No sé si nos pertenece, Sí, ¿no? sí, no, no. Ahí tenemos las dudas. Y después también eh, se puede llegar a ver también de una filosofía argentina. Se podía llegar a hablar de un pensamiento argentino. Con más dificultad. Pues yo, la verdad que ahí, si te animás a hablar de eso, hablemos, pero la verdad Es que difícil, es es muy difícil. Yo difícil me la filosofía. metí, pasa que bueno, uno cuando se habitúa a la filosofía lee tanto, Claro. lee Platón, lee los clásicos, lee Pero los... ¿cuál sería la filosofía argentina, por ejemplo? Para Bien, que más o menos viste. bien, la filosofía argentina, según como yo la he estudiado, Ujú. ¿no? Tiene un tema central, creo yo, el pensamiento argentino, entre los muchos que puede haber, que tiene que ver con que, bueno, Argentina es un país que nace de una colonia. Eso lo sabemos todo, ¿no? Totalmente, Lo sí. hemos estudiado Sí, sí, en sí, sí. nuestros estudios primarios, quizás y secundarios. Mm. Eh, y el problema es que Argentina, bueno, pasó de ser colonia a querer ser un país, con la Mm. Revolución de Mayo. Exacto. Sí, sí, Entonces, sí, sí. La uno de independencia. los temas centrales del pensamiento argentino es, bueno, ¿cómo hacer un país? ¿Cómo se forja una nación? ¿Cómo se la modela? ¿Cómo se hace? ¿Qué tipo de arquitectura tenemos que usar para armar un país? ¿No? Y eso es un problema que viene hace 200 años, más o menos. No lo pudimos solucionar todavía. Y estamos en vías al menos estamos en vías, ¿no? Entonces, podemos decir que una de las cuestiones centrales del pensamiento argentino es esa, es decir, el problema, bueno, tenemos que armar una nación, Ujú. con valores, con una cultura, Lo que pasa es que, a ver, en una filosofía me parece que eh, tiene que haber a ver, una forma de pensar de la gente medianamente igual. Y me parece que Argentina, debido a ver, la cantidad de gente que ha venido a Argentina, por ejemplo, sí, yo soy descendiente de italianos y españoles, claro, claro, han venido alemanes. Yo sí, creo que es sí, muy complicado generar una filosofía, no sé, te lo pregunto a vos que vos estás en el tema, generar una filosofía cuando vienen tantas este, tanta personas de diversidad, distintas claro, diversidades claro, sí, sí, que sí, vienen, también traen arraigado un poco su filosofía, claro, porque claro, como vos decís, la gente que viene de Europa trae una especie de filosofía, la que viene a lo mejor de aquí, de América Latina, trae otro tipo de claro, filosofía, claro. y esto me parece que es complicado porque eh, chocan un poco, Claro, es decir, cómo armamos una una nación nación, o una identidad cuando en verdad tenemos esto, tenemos sabiendo, digo, un que, a ver, crisol, los ¿no? verdaderos nativos de acá los mataron a todos, es Claro, decir, sí, 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 el claro, verdadero claro, claro, nativo, el verdadero que claro. forjó esta nación, supuestamente no está, no No está, existe. claro. Sí, 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 Entonces sí, es sí. medio complicado, me Es parece. complicado y lleva tiempo. Lleva tiempo. El pensamiento, nosotros por ahí nos comparamos con países europeos, por ejemplo, Mm, que tienen una cultura literaria y filosófica de siglos. Por ahí no se compara que yo, vamos por Inglaterra. Inglaterra es un país que tiene una tradición política milenaria, ¿no? mm. Que ha tenido autores y discusiones. Bueno, lleva tiempo, lleva tiempo. Y Argentina es un Sí, país joven. hace un tiempo atrás nomás uno hablaba con un español que había Ajá. venido y te dice, porque la madre patria. Es decir, todavía es como que viven acá, pero se han quedado allá. Es Ujú, decir, claro. mentalmente, Sí, filosóficamente, sí, sí. se han quedado en su tierra, te lo Y, decían, es decir, ¿y sí, cuándo sí, sí, podré sí. volver a la madre patria? Es decir, Sí. como que todavía
añoraban como que Argentina era de paso para hacer la América, supuestamente. Los que venían todos era para hacer la América en América, Argentina, y después, bueno, siempre estando pensando en volver. Por eso me parece que es muy difícil. Es difícil. Para los Es argentinos difícil, es poder, complicado. Yo cuando me metí a estudiar la filosofía argentina, quería encontrar respuestas y un espíritu filosófico, ¿no? Más desinteresado, buscando esclarecimientos. Pero me topé con problemas fuertes. trasladándolo a la política nomás. Es decir, hay gente hoy que analiza la situación argentina a un nivel, por ejemplo, de Estados Unidos o de cosas, cuando la idiosincrasia, la filosofía que tenga cada país es totalmente distinta. Me parece que aquí hay que analizar la filosofía nuestra, con todas las variables para poder dar un perfil. Sí, hay que también respetar las tradiciones. Claro. Por ahí uno se compara con Japón, por caso. Claro, todo el mundo. Japón es un país con tradiciones milenarias y que en vez de descartar las tradiciones, las sigue revalorizando, las sigue actualizando, o sea, sigue encontrando ahí el hilo conductor de unidad. Argentina tiene, y nosotros en general tenemos que revalorizar nuestras tradiciones, creo. Eso puede ser una de las claves, ¿no? Es decir, no pensar que lo tradicional es viejo y inservible, sino todo lo contrario, sino que la tradición puede conectarnos con lo originario. Es bueno eso. Eso que está diciendo es bueno. Eso es muy importante. La verdad que sí. La verdad que eso que está diciendo es bueno. Bueno, Diego, te agradezco muchísimo. La verdad que no pensé que me iba a interesar tanto. Soy sincero. Yo soy muy frontal con la gente. La gente ya me conoce, ya me ve siempre, me escucha. Sebastián se ríe porque... no, la verdad que es muy interesante el tema, porque realmente yo creo que nos puede ayudar a lo que vos decías, a empezar a encontrar qué somos los argentinos, dónde estamos, qué tenemos que hacer para terminar con estos altibajos tan brutales con respecto a la situación de la gente, con un estrés, con no llegar, con todo, que a lo mejor si encontramos eso será la punta del hilo, como se dice normalmente, para poder ser un país. Y la filosofía nos puede ayudar, insisto, a encontrar los fundamentos de nuestra cultura occidental, insisto, y también nos puede ayudar a generar un pensamiento argentino, bueno, tendiente a evacuar algunas quimeras, algunos prejuicios o supersticiones y encontrar algo más claro, ¿no? Claridad por lo pronto, aunque sea. La claridad es mucho decir claridad. Bueno, te agradecemos mucho, Pedro. Diego. Bueno, nosotros te hacemos una